Muy buenas, he decidido hacer este vídeo porque ya me tuve que pegar la primera vez que hice este circuitillo y como ahora me toca pegarme una segunda vez porque lo he perdido en un aterrizaje forzoso, pues he decidido hacer el vídeo para ya dejarlo documentado y no volver a tener que andar buscándolo en internet para entenderlo y saber los componentes. Nunca más, ya quedará aquí. Y si a alguien le sirve la explicación, que probablemente lo explique medianamente bien o medianamente mal, pues me alegro de que haya servido para algo. Lo primero, ¿de qué va esto? Pues esto va de crear un pequeño circuitillo de regulación de la potencia suministrada hacia la placa de autopiloto PICSOC. No va a ser una regulación de la fuente primaria de potencia, sino de la fuente alternativa de potencia. Es decir, en una conexión básica de la placa de autopiloto PICSOC, tenemos aquí un puerto que se llama Power, desde el que se va a alimentar la placa de autopiloto. ¿Quién le da esta alimentación? Pues bien, suponemos que esta es la batería. Esta es una batería de 3 celdas, es un ejemplo simplemente. Y tenemos este módulo de potencia. Lo tengo aquí modificado un poco, pero básicamente el módulo lo que hace es recibir el voltaje de la batería, la alimentación de la batería, y aquí contiene una serie de circuitos electrónicos para sacar la medición del voltaje, para regular este voltaje de la batería, sea el que sea, regularlo a 5 voltios y sacar voltaje a 5 voltios. Le saca también la referencia de tierra, el negativo, y saca también una medición del consumo de intensidad de corriente que hay en la batería. Y luego por aquí sale de nuevo el voltaje de la batería, el mismo, sin alterar, para alimentar el variador electrónico del motor, que lo tengo aquí. Este es un variador electrónico cualquiera. Entonces, aquí tengo unas cosas más soldadas aparte, ahora lo explico. Pero básicamente, una conexión normal y corriente sería conectar la batería al módulo de potencia. El módulo de potencia, conectar al puerto Power, ¿de acuerdo? El ESC se conectará también al módulo de potencia, el variador electrónico del motor, con la batería, como hemos dicho, que no la conecto para que no se encienda todo, y de esta manera ya tendríamos el autopiloto PICSOC alimentado con una fuente de alimentación primaria y bastante consistente y fiable, porque proviene de este módulo de potencia. Pero ¿qué ocurre si le pasa algo a este módulo de potencia? Pues que la placa de autopiloto ya se queda sin alimentación y se apaga directamente. Vale, pues podríamos preparar una segunda fuente de alimentación para la placa autopiloto en caso de que el regulador de 5 voltios del módulo de potencia falle. ¿Cómo preparamos esa segunda fuente de alimentación? Pues bien, los variadores electrónicos normalmente, ahora ya depende, los que se utilizaban para aviones contenían una parte que se conocía como BEC, Battery Eliminator Circuit, que lo que hacía era pues simplemente contener un regulador, igual que este módulo de potencia, en el propio variador del motor, el controlador electrónico del motor. Con lo cual, del controlador electrónico del motor se podía sacar potencia a 5 voltios para, por ejemplo, alimentar el propio receptor del avión radiocontrol o los servos que actuaban en las superficies de control. Con la aparición de los multirotores y los drones ya de forma masiva, esa necesidad ya no era tal. Muchos drones pues tienen un variador por cada motor que tiene el dron, y si tienes un hexacóptero no tienes ninguna necesidad de tener 6 controladores electrónicos de cada uno de los motores y tener un regulador de voltaje en cada uno de ellos. ¿Para alimentar qué? Si solo vas a tener como mucho un autopiloto. Esos drones normalmente ni siquiera tienen servos. Pues bien, entonces se han pasado a fabricar sin ni siquiera tener esos BEC, esos reguladores de voltaje. Con lo cual, yo he tenido que hacer aquí no una ñapa, sino una adaptación de la alimentación del ESC, que viene de la batería, por supuesto. He intervenido estos dos cables para sacar alimentación a este circuitillo, que es de nuevo
otro regulador de voltaje. No se ve, no lo pone. Es un regulador UVEC. Hay que tener en cuenta que hay diferentes reguladores de voltaje. Hay algunos que directamente se comen el voltaje de más y hay otros que van encendiéndose y apagando de manera que consigan sacar un voltaje mucho menor del que están recibiendo. Este es el caso. Y es de los buenos porque no consumen tanta potencia, no se calientan tanto. Bueno, perdón por la chapa ya de antemano. Entonces, gracias a que tengo este regulador, podría introducir esta salida de 5 voltios para alimentar de forma redundante la placa Pixhawk. Por cierto, también lo usaré para alimentar mis servos, si es que tengo. En este caso los tengo porque este circuito y toda esta configuración la utilizo en mi avión, que ya haré algún vídeo más enseñándolo todo. Bueno, esto está quedando larguísimo. El caso es que tengo aquí 5 voltios para alimentar la placa Pixhawk. ¿Dónde lo pongo? En el servo rail, que se llama en inglés, que es directamente todas estas tomas que tiene el Pixhawk para salidas auxiliares o salidas principales. Tiene todos estos pines para conexiones. Hay que tener cuidado que estas dos de la derecha son para el receptor. RC, si le vamos a mandar todo en PPM, el protocolo PPM, o receptor SB, que es de protocolo Serial Bus. El caso, a partir de este regulador, que nos ha reducido el voltaje de alimentación de la batería a unos 5 voltios mucho más agradables para los servos y para el Pixhawk, podemos conectarlo en cualquiera de estas salidas, siempre que no sean ni la RC ni la S-Bus, porque todos los negativos, la fila de arriba, están unidos y todos los positivos, la fila de en medio, están unidos, entonces nos vale cualquiera. Obviamente, si luego tengo que sacar una salida a un servo en la 5, pues mejor lo muevo a una de las auxiliares que no se usan. En esta, por ejemplo, a la 1. Con esto consigo que en estos raíles del medio haya una alimentación de 5 voltios de corriente continua, que me puede servir para alimentar cualquiera de los servos del avión, y en caso de que la fuente primaria de alimentación de la placa autopiloto Pixhawk, que es el módulo de potencia del que hemos hablado, en caso de que falle, pues también la placa de autopiloto Pixhawk se puede alimentar a partir de este servo rail y a partir del regulador este que tenemos aquí instalado, que podría estar integrado directamente en el variador del motor, como hemos hablado. Vale, ¿qué ocurre? Pues ocurre que estos reguladores no siempre funcionan del todo bien y pueden sacar un voltaje que no es muy constante, que tiene piquitos, spikes, o sea, que tiene espurios, que está un poco ruidoso el voltaje que saca. Y sobre todo, si tenemos además servos conectados que están funcionando y trabajando, esos servos están demandando potencia de este regulador y además la están demandando de una forma discontinua, con caídas grandes de voltaje. El regulador las intenta compensar, entonces digamos que tenemos una alimentación un poco ruidosa, y ese voltaje que el regulador lo intenta sacar a 5 voltios no siempre va a ser a 5 voltios constante. Es probable que haya picos de voltaje en este rail mientras se está alimentando la placa autopiloto, la placa Pixhawk de estos 5 voltios. Si hay un voltaje superior a 5,7 voltios, la placa directamente cogerá y se reiniciará, y eso supondrá que perderemos el dron o el avión o lo que sea que estamos volando, porque se reinicia la placa en el vuelo al detectar que el voltaje en el que se está alimentando es demasiado alto, por esos 5,7 voltios. ¿Cómo conseguimos regular eso? Regular que la alimentación a través de este rail sea mucho más suave y que sobre todo que no supere los 5,7 voltios. Pues lo conseguimos con un pequeño circuito que se compone de un diodo, que ahora diremos el tipo, y de un condensador. Bien, ¿por qué conseguimos regular la alimentación con estos dos componentes? Pues vale, por un lado, voy a intentar pintar aquí, el diodo, su diagrama es este. Y básicamente, el diodo lo que permite es que fluya intensidad de corriente en esta dirección, pero bloquea la intensidad de corriente en esta otra.
Sin embargo, lo vamos a conectar de la siguiente manera. Tenemos aquí un diagrama del rail de servos de Pixhawk. Y tenemos aquí, vamos a suponer, pin positivo y pin negativo. La conexión de esta manera. De forma que sí que se podría permitir que fluya la corriente del negativo al positivo. Eso no tiene ningún sentido y normalmente pues nada, no va a pasar. Siempre va a haber más tensión en la positiva. Pero como hemos dicho, en la parte positiva, que normalmente estaría a 5 voltios, podría haber algún momento en el que se pase, haya un pico y se ponga a 5,7 voltios. Pues bien, este diodo es un diodo Zener que está, digamos, tarado, y aquí sí que no sé cómo se dice esto del diodo técnicamente, pero el caso es que cuando sube de 5,6 voltios, el diodo deja de bloquear el paso de corriente del polo positivo al negativo y permite que pase esa corriente, liberándola cuando supera los 5,6 voltios. Y por lo tanto nunca se alcanzan los 5,7 voltios que provocaría el reinicio del autopiloto Pixhawk. Entonces lo que permite el diodo es mantener la alimentación del rail de servos por debajo de los 5,7 voltios. Además se añade un condensador, de forma que el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. Es un condensador electrolítico, o sea que tiene polaridad. Entonces, el condensador, ¿qué es lo que hace? Pues nada, simplemente ayuda adicionalmente a suavizar toda la alimentación del rail de servo, ¿de acuerdo? Entonces lo tendremos conectado de esta manera. ¿De qué características tiene que ser el condensador? Pues bueno, la verdad que la gente lo usa de características muy variadas y yo no sé realmente dar una explicación de cuáles tienen que ser las características. El diodo Zener tiene que ser de 5,6 voltios y alrededor de 5 vatios. Me parece que esto se llama la tensión en la que se produce la fuga del diodo, que es cuando ya no es capaz de contener la tensión y permite el paso en dirección contraria a la natural. Por cierto, el diodo Zener de estas características, su notación técnica como componente electrónico es 1N5339. Me parece que ahora se comercializa con la letra B, que no sé qué significa exactamente. Si alguien lo quiere comentar y lo sabe. Y luego el condensador. Se ponen diferentes recomendaciones, yo he visto, pero vamos, el caso es que tiene que ser de aproximadamente una tensión mayor a esos 5,7 voltios. Yo el que estoy utilizando es de 6,3 voltios y de 330 microfaradios de capacidad. Aquí lo tenemos. No sé si se ve porque estoy grabando con una GoPro y no enfoca. Y es electrolítico, me parece que se dice así. Cuando tienen la polaridad ya asignada es condensador electrolítico. Y aquí está el diodo Zener, que no sé si se ve, pero también pone 1N533B. Pues ahora lo que nos queda es soldar estos componentes y también conectarlos a la placa autopiloto, pues a través de unos pines de conexión de servo. Y no tengo ahora mismo el código exacto para daros cuáles son los pines. Pero bueno, así como introducción, 20 minutacos, madre mía. Bueno, esto ya no se me olvida en la vida. Voy a ponerme a soldar y luego vuelvo a conectar. Venga. Así es como tiene que ir conectado.
Si soldáis, soldad en un sitio ventilado y cuidado con los humos, que son muy malos. Pues ya está. Ya lo tenemos. Ahora hay que ponerle los pines. ¿Y cómo se ponen los pines? Pues bueno, si eres muy apañado con unos alicates, puedes hacerlo. A mí, como me gustan las herramientas de todo tipo, pues tengo este crimpador que se supone que es para estos pines, aunque tampoco es que salga de todo bien. Tiene unos dientes específicos con esa geometría. Y muy bien, ha quedado totalmente suelto. Que mirad qué alicates tengo más maravillosos. ¿Lo veis? Están totalmente rotos. Ni siquiera cierran. Entonces... Bueno, crimpar debería ser una cosa de... cuestión de segundos. Pero bueno. Como no tengo mucha práctica, pues... y ya estarían listos. Le voy a poner un puntito de soldadura para que se queden completamente fijos. Muy poquito ese. Ahora, en un conector, se coloca el positivo en la parte del medio, es lo que importa. Y el positivo es el que no tiene aquí nada escrito en el condensador, porque el negativo es el que tiene esto, o hacia el que se dirige digamos la raya gris del diodo, que digamos que simboliza esta raya en el diagrama. Vamos allá. Fijaros bien, miles de veces, merece la pena antes de cagarla. Negativo hacia afuera y positivo en el medio. Pues ahora, como no estén completamente alineados los pines, no entran, pero he tenido suerte y sí que entran. Vale, así quedaría. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a llenar un poquito los huecos con pegamento termofusible, de estos de pistola normales y corrientes, y lo voy a dejar todo metido en una fundita termorretráctil. Idealmente, esto también ayudará a disipar un poco de calor si el diodo tiene que actuar, o el condensador. Con un mecherín, con cuidado. Muy bien, estupendo. Espero que se vea, porque ha quedado bastante bien. Gracias a que no hemos puesto el pin en el cable digamos en la línea de señal, ya sabemos que el lado en el que hay pin es el negativo y es el que va para arriba. Y entonces lo dejamos ya ahí para siempre. ¿Qué es lo que me pasó a mí? En un vuelo accidentado, al chocar, se soltó. Bueno, parece que se queda bien apretado, pero a lo mejor decido en algún momento ponerle un puntito de pegamento ahí para que se quede ahí ya para siempre. Porque esto no lo desconecto nunca. No sé, lo haré una vez que lo monte en el avión. Venga, muchas gracias. Perdón por la chapa inmensa que he metido. Si alguien tiene alguna duda, que lo comente. O si alguien quiere aclarar alguna duda de estas, de toda la teoría que la habré explicado súper mal, pues que lo comente también. Sobre todo, ¿de qué voltaje tiene que ser el condensador? ¿Por qué? ¿Qué capacidad? Esto es lo que yo no tengo del todo claro. Lo del diodo Zener sí, 5,6 voltios, porque el Pixhawk admite un máximo de 5,7. El resto no lo sé. Así que nada, muchas gracias y hasta la próxima.